Dios los continúe bendiciendo a todos. Una vez más. Y a mí siempre me gusta hablar temas que sean importantes. Y uno de los temas es de también levantar el ánimo. Muchas veces el título del mensaje hoy se llama Levantando el ánimo. Muchas veces, a nosotros nos suceden cosas que son un poco raras o cosas que a veces pasan y pareciera que pasan desapercibidas, pero tenemos un Dios, como vimos la semana pasada, poderoso, que está siempre listo para escucharnos. Me acuerdo que de chico en la escuela había un tema, yo siempre me gustó mucho la matemática, pero no era muy bueno en el español. Pero me acuerdo que había, en quinto grado, una opción de poder mejorar la nota del año. Era llevar un apunte sobre un libro, sin internet, porque yo soy del siglo pasado. Entonces, sin internet, sin poder copiar y pegar, sin usar Word o PowerPoint o ninguna aplicación de esas que hoy los chiquilines tienen al alcance de su mano. Había que ir a la biblioteca a sacar apuntes y allí fui a sacar un apunte y hice un trabajo bastante digno, pero me acuerdo que me llamó mucho la atención que el profesor, la maestra en realidad, me había puesto bastante bien logrado, bien explicado, nota 0. Que a mí lo que me preocupaba era la nota, porque no venía con una gran nota en esa materia. ¿Por qué? Porque me había equivocado el nombre del libro. Era un nombre bastante similar y me había equivocado. Entonces, yo a raíz de todo esto me preguntaba, si yo les preguntara a ustedes, los que están acá presentes y los que después ven las predicaciones por YouTube o desde el soporte de la página web www.cristo.uy. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién califica para entrar en el reino de los cielos? ¿Hay alguno de nosotros que calificamos? ¿O es como esa historia que yo les acabé de mencionar recién, de que yo había hecho la tarea, pareciera que estaba bien, pero la tarea era equivocada? ¿Y quién de nosotros calificamos para entrar? ¿Tenemos alguno la posibilidad de calificar? ¿O la obra es de Jesús, que derramó su sangre allí en la cruz del Calvario? Y vamos a leer aquí en Lucas, capítulo 8, Lucas 8, Lucas 8, desde el versículo 40. Y vemos acá, vamos a leer 2 milagros. Pero vamos a prestar atención a algo que está escrito acá, muy importante. Dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo. Por eso cuando venimos acá a la iglesia, nuestros días tienen que estar colmados de alegría, porque Dios hizo una gran obra en nosotros y tenemos que estar agradecidos. Entonces dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer
que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún había podido ser curada. Vemos que por ningún médico la habían podido curar. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es él que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada. Vemos a un Dios que a un instante nos puede sanar. Dice, y como a un instante había sido sana. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero acá vieron que habla de tu fe. No habla de la fe don de Dios. Habla de la fe de ellos. Y ahora lo vamos a ver, por eso le hago hincapié en esto, porque lo vamos a leer algo en Gálatas. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será, mire lo que dice acá, no solo sana, no solo que la levantó entre los muertos, sino dice será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro y a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Entonces, acá vemos dos semejantes milagros, porque no vemos un milagrito. Vemos un señor que va a buscar en busca de Jesús allá, lo invita a pasar a la casa. Él era apretujado por la cantidad de gente. Vemos una mujer que padecía de hacía 12 años de un problema que había recorrido todos los sanatorios de ese momento, todos los médicos gastando todo el dinero que tenía y nada le había sucedido. Pero que él le declara esa sanidad, dice: salió poder de mí. Y esa mujer fue sana al instante. Al instante, porque yo hace muchos años atrás había traído un mensaje. Dice, se llamaba Al Instante. En un instante todo puede cambiar. En un instante. Porque tenemos un Dios grande que a veces nosotros, como yo les había hecho una reflexión la semana pasada, allí en esa historia de Daniel, ahí en capítulo 10,
cuando Daniel clama a Dios y dice, en el instante salió tu respuesta. En el instante salió tu respuesta. Después vimos qué había pasado, pero al instante salió la respuesta. Y a veces nosotros queremos acelerar esos tiempos, pero yo una vez había mirado un testimonio que había un profesor, que había un señor que estaba enfermo, le tenía que hacer una operación a corazón abierto. Entonces a esa persona que te hacía la operación, dice, miren, vamos a hacer una cosa. Nosotros le podemos hacer la operación a este hombre que estaba estudiando, pero la operación sale $100.000. O sea, lo dijeron en otra moneda, pero yo la dolaricé para que sea más entendible por todos. Es mucho dinero. Entonces el hombre dice, no tengo con qué pagar. Entonces el profesor le pregunta, ¿en qué materia sos lo más débil? Como yo era lo más débil, mi materia era español. Entonces dice, si aprobás el examen con 10, te vamos a dar el dinero para que te puedas operar. ¿Y quién en una situación límite no se encarga de que su examen sea 10? Si está en una situación de vida o muerte. Porque hay algunos que dicen, no, yo no creo en nada. A mí me pasó una vez viajando desde la capital de Chile, desde Santiago hasta el norte de Chile, que el avión, por un problema que se le había metido un pájaro en una turbina, un pájaro, no sé, algún pájaro grande, yo no conozco mucho de aves, y el pájaro lo que había hecho que funcionara solamente un motor, no que funcionaran los dos. Entonces el avión no podía volar a la misma altura ni tampoco a la misma velocidad, había perdido velocidad y tuvo que aterrizar en Antofagasta, que es una ciudad que está 500 kilómetros antes del destino de donde yo iba, porque había perdido velocidad y altura. Pero cuando el avión empezó a ir cada vez más bajo, yo empecé a notar algo, que los que no creían de golpe empezaron a creer. Porque cuando estamos en una situación o en un problema límite, como si le hice esa reflexión de este profesor, cuando estamos en una situación límite, levantamos nuestra confianza y decimos, sabemos que hay un Dios todopoderoso que al instante nos puede sacar de ese problema. Al instante, lo acabamos de leer. Pero yo quiero leerle algo aquí en Gálatas, capítulo 3, que tiene que ver con esto. Pero acá vamos a ver la fe. Porque nosotros vimos acá, dice, por su fe, esta mujer fue sana. Por su fe. Pero aquí en Gálatas, capítulo 3, versículo 23, vamos a leer algo muy importante, porque algunos me consultaron sobre el mensaje de la semana pasada, que yo se lo reenvié a varias personas. Y tenemos la fe, como leímos de los antiguos allá en Hebreos 11, y la fe, don de Dios. Y dice así, en Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. Lean ahí lo que dice, justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No por nosotros, no por nuestras habilidades, ni por nuestro conocimiento, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Yo se lo quiero leer porque yo lo saqué de muchas versiones y lo busqué en otra versión que dice: antes de que llegase esta fe, la que nosotros estamos hoy, la ley nos custodiaba como a prisioneros. No tuvimos libertad, sino que la fe fue revelada. Por eso, la ley era nuestro guardián hasta que llegó Cristo. El resultado es que estamos aprobados a través de la fe. Ahora que ha llegado la fe y no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Todos ustedes, no algunos, ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. No por ustedes, no por lo que nosotros hagamos. Yo había puesto acá, yo tengo acá abajo una computadora. Y yo me acuerdo que había hecho un estudio bastante importante acá sobre Hebreos 11. Y al final de Hebreos vemos que el escritor nos dice: me faltaría tiempo para detallarle grandes proezas, que lo pueden leer ahí, proezas importantísimas que sucedieron. Pero dice en el 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Alcanzaron buen testimonio? Porque si nosotros vemos acá, tenemos historias les podía leer de cantidad de... Tenemos a Abraham, tenemos a David, tenemos a Isaac, tenemos, si yo les nombrara, hay cantidad de que nosotros tenemos a Jacob, a Moisés, tenemos también, si podemos ver a Rahab, acá dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría cuando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Acá el escritor dice, me faltaría tiempo, me faltaría escribir 2 o 3 pasajes más para contarle ese tiempo. Pero dice acá en el 39, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, alcanzaron ese buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido, que lo acabamos de leer ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 23. En el versículo 26 dice, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. No porque nosotros podamos hacer muchas cosas. Jay Hayford es un gran músico, también un gran pastor en una iglesia en Texas. Ya con 92 años sigue ministrando. Y a mí siempre me gustó mucho los himnos y acomodar los himnos a un toque un poco más moderno, con algunos acordes de blues o de jazz, para hacerlo un poco más lindo. Nosotros hoy, cuando estábamos arrancando acá la reunión, cantamos un himno que yo, cuando termine, lo voy a tocar. Yo acá atrás mío tengo un piano y le voy a después a pedir a mi sobrina Rachel que lo grabe, así ustedes también ven parte del piano y yo voy a cantar esa canción. Y este señor hizo más de 600 himnos. Ron Coney, que es un músico negro que lo hemos escuchado todo el mundo, lo hemos escuchado, que lanzó la música en el año 90, es el Marcos Witt en inglés, es un gran músico que nosotros de chico, yo me acuerdo que allá en la casa de mis padres teníamos los videos y mirábamos esos videos y cómo tocaban allá, tocados por Dios, pero una de sus canciones principales es esta, Majestad, que es el himno que escribió este hombre, que nosotros hoy lo estábamos cantando acá. Y nosotros cantamos a veces esa canción, a veces
si nos parece sí o no, yo qué sé, será bueno, tenemos que estar dándole gracias. Dice acá cuando hoy arrancamos, ¿se acuerda que arrancamos en Lucas 8, versículo 40? Dice, cuando volvió Jesús, le recibió con gozo la multitud. Y a veces nosotros pareciera que perdemos el gozo cuando sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, que está listo para atendernos en nuestros problemas, porque problemas tenemos todos y tenemos montones. Pero qué bueno es saber que tenemos un Dios que hizo una obra por nosotros. Una obra grande, una obra que nosotros no merecíamos, porque no merecíamos, no era nuestro merecimiento, porque si nosotros nos comparáramos con aquellos antiguos, nosotros no hicimos nada, nunca fuimos apedreados, no tuvimos que luchar con ningún león, porque si no, bueno, capaz que se nos baja un poco el plafón de la fe, pero no, dice, leímos allí en Gálatas 3, todos ustedes son hijos de Dios, no porque ustedes son algo, por la fe en Jesucristo, porque Él hizo una obra por nosotros. Yo se lo voy a leer de vuelta acá para terminar. Dice, antes de que llegase esta fe, la ley nos custodiaba como a prisioneros. No tuvimos libertad sino hasta que la fe fue revelada. Por eso, la ley era nuestro guardián, hasta que llegó Cristo. El resultado es que estamos aprobados a través de la fe. Ahora que ha llegado la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestro guardián. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Todos los que nos están mirando, los que están acá, son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Y cuántos le somos agradecidos a Él? Yo la semana pasada le hice una pregunta muy sencilla. ¿Quién se acordó de comer? Yo creo que más o menos todos nos hemos acordado de la comida. Pero si nosotros nos acordamos de la comida, ¿nos hemos acordado también de comer esa comida espiritual? Todos los días. ¿Le hemos orado y sido agradecidos con Él? ¿Cuántas veces le somos agradecidos? ¿Le somos agradecidos cuando estamos en problema o le somos agradecidos siempre? ¿Cuántas veces lo buscamos realmente de corazón? No venir acá a la iglesia a hablar así. Yo me acuerdo que de chico, en una convención, hace muchos años atrás, 30 y largos de años, yo tenía un Nuevo Testamento chiquitito, que lo tengo al día de hoy de recuerdo, y tenía un testamento. Sí, mi madre me muestra uno ahí, pero yo tenía uno negro, que lo tengo al día de hoy, un Nuevo Testamento negro, bastante subrayado y bastante bien estudiado. Como decía el apóstol Pablo, cuando era chico, pensaba como chico, y de grande, aprendí muchas cosas, y había cosas que no las entendía. Y me acuerdo que en ese Nuevo Testamento, allí estaba predicando el pastor Gómez en Fray Ventos, y me acuerdo que yo estaba ya atento con el Nuevo Testamento, pero estaba atento como un chico. Yo me acuerdo que hacían preguntas y preguntaban y miraban a uno y miraban a otro. Y yo cuando una vez medio que me miraba fijo empecé a escurrirme así de a poquito hasta ver si podía desaparecer del banco. No vaya a ser que me preguntara delante de alguien y no supiera la respuesta. Porque teníamos una mentalidad de chicos. Pero cuán importante es de chicos ser instruidos en esa fe y saber todo lo que Dios vino a hacer por nosotros. Porque Él nos dio
una larga vida y nos dio salud. Yo le voy a hacer un breve testimonio, que les dije la semana pasada que se lo iba a hacer. Yo hace un par de años, a fin de un año, yo fui diagnosticado con cáncer. Tenía toda acá la cabeza toda colorada. Y me acuerdo que fui a hacerme una biopsia, que es una muestra que me habían tomado de ahí, me sacaron un pedacito y me hicieron una biopsia. Y me acuerdo que yo fui allí en un sanatorio muy importante en Montevideo, del sanatorio donde nosotros somos socios, no habían mandado el dinero. Yo digo, no, por dinero no hay problema, yo lo pago. Y bueno, para poder saber cuanto antes el resultado de lo que yo tenía, porque era algo medio extraño. De hecho, había visto a un gran cirujano que ha operado a muchísimas cantidades de personas acá en el interior, que trabajaba en el sanatorio, y cuando me miró, se le habían borrado todos los libros. No sabía qué tenía. No podía saber. Dice, no tengo ni idea qué es. Vi a la dermatóloga que había ahí y bueno, la verdad que tampoco, no sé. Bueno, muy bien. Entonces me dirigí allí a una profesional, grado 5, y bueno, me hizo la biopsia. Bueno, resulta que el 30 de diciembre, para festejar el fin de año, me caen con esa noticia. Pero yo tengo por costumbre, no digo a diario, pero casi todos los días, sí lo tenía a diario cuando yo vivía cerca de la Rambla, de Juan Lacase, y yo iba ahí y el Señor me libró de muchos problemas. Me he esforzado y he trabajado mucho, digo, y Señor, me he esforzado, he trabajado tanto para darle un estudio a mis hijos, todo, digo, y tengo esto. Me acuerdo que yo en ese momento, me acuerdo que Dios me tocó, pero me tocó profundamente en ese momento. Y me acuerdo de que nosotros teníamos proyectado un viaje a Córdoba, una provincia en Argentina. Fuimos y yo quería ir a un sanatorio que hay en el norte de Entre Ríos, que es muy bueno. Entonces dije, bueno, voy a agotar los recursos materiales que se podían agotar para poder ver qué pasaba. Pero en ese interín, como le pasó allá a Daniel, el milagro ya había llegado. Antes de que yo llegara a ese sanatorio, el Señor me sanó. No precisé ir al sanatorio, sí fui a comprobar de que realmente estaba sano. Pero el Señor siempre está pronto para nuestras peticiones. A veces no vienen pruebas, porque dice la palabra, dice, en el mundo tendrás aflicciones. Y nos pasa, a mí me pasa todos los días, yo no sé a ustedes, en el mundo el Señor cumple esa palabra, en el mundo tendráis aflicciones, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo lo he vencido. ¿Y cuántas veces a nosotros nos falta? El Señor nos ha librado de eso. Yo después les voy a contar otros testimonios de otras cosas que nos pasaron, donde Dios en ese mismo lugar, nos brindó la solución, nos solucionó el problema, aunque nosotros parecíamos que ya no teníamos más nada que hacer. Yo en ese momento había ahorrado un lote de pesitos y me acuerdo que yo siempre dije, si un día estoy enfermo, con esto voy a poder solucionar los problemas. Y en ese momento me vi que tenía los pesitos, de que tenía mis camionetas nuevas, mis cosas para poder decir, bueno, voy a donde sea, hago lo que tenga que hacer, pero eso no me alcanzó. Pero eso fue una muestra de Dios para Él mostrar lo grande que Él es. No confiados en nosotros, como lo leímos acá, no basado en lo que nosotros podemos hacer o no podemos hacer. Él quiere que nosotros... Estábamos en Rosario allí con unas señoras muy mayores que iban a la iglesia y nosotros estábamos con mucho gozo, cantábamos a Dios, y yo un día
les pregunto, a mí me gusta mucho el himno, Cuán grande es Él, que yo toco muy habitualmente en el piano. Entonces cantábamos esa canción, Cuán grande es Dios, cuando recién salió, y después terminábamos, mi corazón entona la canción. Entonces yo le pregunto, ¿a Dios se le habrá olvidado que Él es grande? Digo, miren, allá hay unos muchachos y unas señoras en Rosario que me están cantando, soy grande, realmente ahora me doy cuenta, ¿no? Sabemos que Él sabe que Él es grande, pero a nosotros se nos olvida muy a menudo lo grande que Él es. Eso es lo que nos pasa. Muy a menudo a nosotros se nos olvida, por eso queremos hacer las cosas nosotros y querer participar nosotros y decir, ¿cuán grande es Él? ¿No? Nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, tenemos a un Dios que ha hecho todo por nosotros. Y yo les quiero terminar este mensaje leyendo una cosa que sentí de Dios recién, porque nos han sucedido hoy, cuando vinimos tuvimos varios inconvenientes, desde que algunas cosas no funcionaban, pero sabemos que tenemos un Dios que, como nos ha librado de tantas cosas, nos puede librar de un montón de cosas más, y que lo más importante es que por más que tuvimos problemas, tenemos la victoria, porque declaramos esa victoria delante de Dios. Y dice aquí en Romanos 8, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Habla una persona que realmente tuvo problemas, el apóstol Pablo. Dice, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante todas estas cosas, miren lo que dice el apóstol Pablo, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, por lo cual estoy seguro, no más o menos, no dudo, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y quién cree en eso? Dice, cuando arranca en el 35, abre un signo de pregunta, dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Habrá alguien? Y acá nombra un montón de cosas que nosotros ni pasamos. Y el apóstol de Pablo nos escribe, no, nadie. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese era el mensaje por el día de hoy. Que Dios los continúe bendiciendo. Y lo único que voy a hacer es grabar, tocarle ese pedacito de esa canción, para que ustedes, donde nos estén viendo, también lo canten y hablen de la gran majestad de Dios, porque es un Dios grande y es un Dios todopoderoso. Y yo acá, atrás de donde nos estamos grabando, acá tenemos un piano, y acá voy a tocar esa canción y cantar, y usted, cuando esté cantando, cántesela también a Dios, porque Él es grande y Él es digno, como dice en el Salmo. Había una canción que nosotros cantábamos cuando yo era chico. Dice, grande es Jehová y digno de ser alabado, cantábamos. Pero el Salmo no dice así. El Salmo dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En gran manera. No más o menos. No cuando llegamos a la iglesia, venimos y a veces lo vemos a algunos que están ahí medio que no saben si cantar o no cantar, o escondidos. Tenemos que ser agradecidos porque Él hizo todo por nosotros. Y yo voy a cantarles esa canción ahí para dejar grabado aquí en el video. Que Dios los continúe bendiciendo.
Señor.